Cada vez que podemos exponer o tratar estudios que hablan verdades acerca de las Escrituras, hermanos, es necesario que acudamos a nuestro Dios en busca de su bendición. Así es que vamos a iniciar, hermanos, con un momento de oración. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos porque este es el día que tú has establecido, Señor, para tu adoración. Damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de poder detenernos a considerar, Señor, cada una de las partes que la conforman. Pues, Señor, queremos ser corregidos, queremos ser instruidos, aún queremos ser redargüidos, Padre, para poder adorarte como es digno de tu gran nombre, para hacerlo, Señor, como has mandado en las Santas Escrituras, para honra de tu nombre, Señor, y también para gozo nuestro. Así es que pedimos, nos des oídos, Señor, atentos, me des gracia para poder transmitir esto de una manera clara. Pero sobre todo, Señor, confiamos en tu Santo Espíritu, que es el que hace que esto sea efectivo, Señor. Así es que pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues continuamos con el estudio de las partes que conforman la adoración de la iglesia cuando ésta está reunida de una manera formal. Y en esta ocasión, hermanos, nos corresponde revisar el tema del decir el amén durante la adoración corporativa de la iglesia. Por eso es que titulé este estudio El amén de la congregación, donde veremos, mis hermanos, en primer lugar, qué es el amén. En segundo lugar, cuándo se pronunciaba el amén. Y por último, veremos cómo es que nosotros debemos practicar el decir el amén cuando estamos reunidos como el pueblo del Señor en ese tiempo de adoración. Pero hermanos, antes de responder estas tres preguntas, ¿verdaderamente esta es una práctica bíblica? Y si es una práctica bíblica, entonces sí debe pertenecer a nuestro culto de adoración a Dios. Veamos, hermanos, en las Escrituras, si me acompañan a Apocalipsis capítulo 5, versículos 13 y 14. Apocalipsis 5, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y ahora, hermanos, como un reflejo de esta adoración que vemos en el cielo, vamos a ver también la respuesta de la iglesia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, a esa bendición que hizo el sacerdote Esdras en Nehemías 8, del 5 al 6. Vamos, hermanos, a Nehemías 8, del 5 al 6. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y por último, hermanos, vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribe
a la iglesia del Nuevo Testamento, particularmente a los Corintios, ahí en primera a los Corintios 1:20. Primera a los Corintios 1:20. Perdón, hermanos, está ahí mal la cita. Es de segunda a los Corintios. Casi siempre pasa ese error del primer número. Es segunda a los Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es más claro, hermanos, cuando leemos la Nueva Traducción Viviente, cuando dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Así que, mis amados hermanos, en la adoración, tanto en el cielo como en la tierra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos ver que el pueblo pronuncia el amén. Así que, como dijimos en primer lugar, ¿qué es? Pues el amén. El amén, hermanos, es una palabra hebrea que el griego ha tomado así sin traducirla, y también muchos de los idiomas actuales también la han tomado así del hebreo sin traducción, de tal manera que se sigue diciendo en general amén. Amén, hermanos, significa en verdad, ciertamente. Es una afirmación y también es una confirmación de algo que es verdadero, de algo que es fiel, de algo que es cierto. Es una afirmación fuerte de que estamos de acuerdo de una manera formal, solemne y seriamente con lo que se acaba de decir. Nuevamente es una afirmación fuerte de que estamos de acuerdo de una manera formal, solemne y seriamente de lo que se acaba de decir o con lo que se acaba de decir. Por tanto, hermanos, cuando nosotros decimos amén en la congregación, junto con toda la iglesia, damos por sentado que nosotros entendemos y que estamos conscientes de lo que se está afirmando en la adoración. Hermanos, la definición más común que suele darse al amén es que significa así sea, ¿verdad? Es la que mayormente todos conocemos. Pero como veremos en este estudio, además de así sea, tiene otras implicaciones. Por ejemplo, el hermano Sam Waldron, él habla de que el amén es una respuesta a la verdad acerca de Dios. Y a esa verdad que se dice acerca de Dios, nosotros respondemos, así es. Amén también significa así es. Pero también el hermano dice que también es una respuesta a las promesas de Dios, a lo cual nosotros respondemos, así sea. Amén. Pero también el amén es una respuesta a las profecías o predicciones que vemos en la palabra de Dios, a lo cual respondemos, así será. Amén. Pero también, hermanos, el hermano Spurgeon, él también hablaba de tres formas
en las que nosotros debemos de entender este significado. Él hablaba, por ejemplo, de que el amén es una aseveración, es decir, cuando se va a asegurar que lo que se dice a continuación es verdad. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, ahora que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, ¿se acuerdan cómo nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios? Ahí esas palabras de cierto te digo, o en verdad te digo, también pueden traducirse como amén, amén. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este sentido, hermanos, de aseveración, el amén significa así es, ciertamente, con toda seguridad. Pero el hermano Spurgeon también habla de otra implicación de la palabra amén, que también cuando decimos amén estamos dando consentimiento a lo que se está diciendo. Es decir, que estamos de acuerdo con lo que se pronuncia. Y en este sentido significa que así sea. Por ejemplo, cuando Moisés en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando se pronunció las palabras de bendición y las palabras de maldición de la ley delante del pueblo en aquellos montes Ebal y Gerizim? El pueblo, al escuchar esas bendiciones y al escuchar esas maldiciones de la ley, ellos respondían con este amén de que así sea. Pero también él habla acerca de que el amén se da también en una petición. Y esto es más claro cuando nosotros lo mencionamos al final de nuestras oraciones. Por ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo cuando amonesta a los corintios acerca de hablar palabras entendibles para que los que oyen den gracias o los que oyen la acción de gracias, ellos digan amén. En este sentido, el amén significa así sea. De esta manera, mis hermanos, podemos resumir que el amén es una respuesta de fe, de un corazón creyente que entiende, que crea la palabra de Dios cuando ésta es leída, cuando ésta es proclamada, pero también es una respuesta a la oración de la iglesia cuando ésta está reunida. Es una respuesta de un corazón creyente, una respuesta de fe que nosotros damos cuando la palabra de Dios es leída desde el púlpito, cuando es predicada desde el púlpito, pero también cuando desde aquí el que dirige la oración de la iglesia, la oración congregacional, nosotros respondemos amén. Hermanos, es importante aclarar que aquí no estamos hablando del amén que nosotros decimos al final de nuestras oraciones privadas, ni tampoco no estamos refiriendo al amén que nosotros decimos después de nuestras oraciones en el tiempo de nuestros devocionales familiares o cuando nos reunimos con otros hermanos en alguna casa. Estamos hablando de este amén que se pronuncia junto con la iglesia, todos a una sola voz, unánimes, cuando se lee, se predica la palabra y cuando se ora. Así es que, hermanos, veamos también en las Escrituras cuándo es que se pronunciaba este amén. Para que vayamos viendo, hermanos, este orden, vayamos viendo esta reverencia con la cual debemos nosotros practicarlo. ¿Cómo es que se hacía? ¿Cómo es que se pronunciaba ese amén?
cuando el pueblo de Israel estaba reunido delante de Dios para la adoración, ellos, como dije, como un solo hombre, a una sola voz, expresaban su acuerdo total con las palabras que se decían ante sus oídos. El amén, hermanos, en primer lugar, entonces, era una respuesta a las alabanzas de Dios. Esto es muy claro, hermanos, cuando nosotros leemos los salmos, ¿verdad? Hay varios salmos que responden de esta manera a las alabanzas de Dios con un amén, amén. Por ejemplo, el Salmo 41:13 dice: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén. Pero también, hermanos, el amén era una respuesta a las proclamaciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio a estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El amén, hermanos, además también era una respuesta a las bendiciones dadas a la iglesia. Por ejemplo, en Gálatas 6:18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Pero, hermanos, también vemos en el Antiguo Testamento que esta era una respuesta a las maldiciones de la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:26 dice, en esas maldiciones que se daban en aquel monte, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. Así, hermanos, con estos ejemplos de la práctica del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando ellos estaban reunidos en la adoración, podemos ver, hermanos, que el amén no solo era una respuesta a la palabra leída, a la palabra predicada, no solo era una respuesta a las oraciones, sino que también una respuesta a las alabanzas a Dios. Y de esta manera, hermanos, ya tenemos más claro el terreno más firme para estar seguros de cómo es que nosotros debemos practicar el día de hoy en nuestras iglesias ese decir amén en la congregación, en la iglesia. Y así pasamos a ese tercer punto. ¿Cómo debemos practicar decir el amén en la adoración? Dice la Escritura, hermanos, allí en la segunda carta a los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Pero también dice, hágase todo para edificación. Estas exhortaciones, hermanos, del apóstol Pablo a los Corintios, él las hace en un contexto en que nos dice cómo debe ser la conducta de los creyentes en la adoración de la iglesia. Hágase todo para edificación. Lo dice aquí el apóstol Pablo después de hacerles ver la importancia del entendimiento en lo que se dice, para que esa respuesta a lo que se dice, a lo que se escucha, sea con un amén. Hágase todo para edificación. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros en el día de la adoración estemos muy atentos, estemos conscientes de lo que se predica, de lo que se lee, de lo que se ora, de lo que cantamos, para que conscientemente nosotros respondamos con un amén. Entendiendo, hermanos,
no solamente lo que escuchamos, sino también lo que estamos diciendo, porque este es un acto de adoración. Por eso la preocupación del apóstol Pablo de decirle a los corintios que si ellos oraban, que si ellos hablaban, siempre fuera con entendimiento, para que el que escuche entonces diga amén a lo que se está diciendo. Ese era el propósito de esto, la edificación a través de esa pronunciación, todos juntos del amén. Pero también el apóstol Pablo ahí exhorta a que hágase todo decentemente y con orden. Esta exhortación también la hace en ese contexto del orden que debe haber en la adoración de la iglesia. Pues él les da allí una serie de indicaciones de en qué momento hablar, pero también en qué momento ellos debían callar. De tal manera, hermanos, que no solo es importante entender lo que escuchamos y decimos, sino también cómo es que lo escuchamos y cómo es que lo decimos, cómo es que decimos el amén. Y esto, hermanos, porque el día de hoy hay muchas congregaciones en las que, particularmente algunas de corte pentecostal, suelen pronunciar ese amén todo el tiempo. Todo el tiempo que el predicador está hablando, se escucha constantemente amén. Y luego dice otra frase y otra vez amén. Y en lugar de ser un sermón, una predicación, parece más un diálogo constante entre el predicador y la iglesia. Y también muchas veces hay abuso de los predicadores que no terminan de decir una frase cuando dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Y luego otra vez dicen otra frase y vuelven a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto, hermanos, se puede caer en usar el nombre de Dios en vano. No debemos hacer esto, debemos hacerlo decentemente y con orden. Pero también se puede caer en el otro extremo, de permanecer en silencio todo el tiempo, aun cuando el que está pronunciando la palabra de Dios y dice amén y la iglesia no dice nada, o solo unos cuantos por allí lo dicen. O el que está dirigiendo la oración termina con el amén y no todos dicen amén a su oración. Cuando nosotros no respondemos amén a la oración del que está dirigiendo, una de dos, o no le prestamos atención, o estamos diciendo nosotros con nuestro silencio que no estamos de acuerdo con la oración que él está elevando a Dios. De tal manera que esto sí es muy serio, hermanos. Es parte de la adoración. Así es que el decir amén en la iglesia debe ser con reverencia y de una forma unánime, todos juntos. Así, hermanos, ahora que sabemos que este es un acto de adoración de la iglesia y no solamente de un individuo, debe hacerse pues con reverencia y temor. Debe así decirse para que no caigamos en el pecado de decir el nombre de Dios en vano. Pues fíjense, hermanos, si me acompañan a lo que dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. ¿Por qué es que decimos que no debemos usar el nombre de Dios en vano cuando mal usamos el amén? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesucristo es el amén de Dios, el sí de Dios, el así
sea de Dios, la verdad de Dios. Así, hermanos, hágase todo decentemente y con orden. No solo incluye la actitud, como dijimos, la actitud con la cual debemos hacerlo, sino también el momento adecuado en el cual debemos hacerlo. Hay un tiempo para decir el amén congregacional. Como decía, no debe ser en todo tiempo para no caer en pronunciar el nombre de Dios en vano. O aún, como hablaba con un hermano, muchas veces también puede interrumpir la predicación de la palabra de Dios y constantemente se está escuchando un amén cuando no es necesario hacerlo. Entonces, en ese momento, en lugar de estar edificando a la iglesia, podemos estar destruyéndola al interrumpir la palabra de Dios, al interrumpir al que predica, pero también al distraer a los que están escuchando. Entonces, sí es muy importante hacerlo cuando debemos hacerlo, en el momento en que debemos hacerlo. ¿Y en qué momento debemos hacerlo? Por ejemplo, cuando el que lee la palabra de Dios desde el púlpito y termina con un amén, en ese momento nosotros terminamos todos juntos diciendo amén. Cuando el predicador, después de haber expuesto la palabra de Dios, y él dice amén, en ese momento también nosotros respondemos al unísono con amén. Cuando el que nos guía en la oración en la iglesia y termina con el amén, como dijimos, también en ese momento respondemos toda la iglesia, amén. Y también al finalizar los cantos, en ese tiempo de la alabanza, cuando el que dirige aún termina diciendo amén, en ese momento también nosotros podemos responder con ese amén a lo que estamos nosotros cantando. Fíjense, hermanos, de este modo, dice el hermano Sugel, y lo cito, dice, cuando nosotros decimos el amén, estamos manifestando de una forma visible que somos un solo cuerpo y que como cuerpo estamos comprometidos con esa palabra que ha sido expuesta. Manifestamos igualmente que hemos estado atendiendo a la palabra predicada, que hicimos el esfuerzo de honrar esa palabra recibiéndola, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Finalmente, hermanos, como aplicaciones, ciertamente todos hemos pecado, hermanos, en practicar de mala manera esta pronunciación del amén en la iglesia cuando estamos reunidos. Ciertamente, de esta manera, muchos de nosotros o todos nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano. Ciertamente, como dije, al callarnos, pues cuando Dios demanda una respuesta, un amén de nuestra parte, muchas veces nos callamos por nuestra falta de atención, por nuestro enfriamiento puede ser, por apatía, también puede ser por pasividad, cuando estamos quizá durmiéndonos, cuando se está exponiendo la palabra. Pero también, hermanos, cuando callamos en el momento de que se ora, en el momento en que se canta, que se lee. Así es que debemos arrepentirnos de esto y debemos prestar suma atención cuando la palabra de Dios nos es anunciada y Dios demanda de nosotros que con fe digamos así sea, así es, así será. En verdad, ciertamente, doy testimonio de que esto es así, efectivamente, estoy de acuerdo. Pero también, hermanos, debemos arrepentirnos cuando decimos amén a la ligera. Cuando lo decimos quizá nada más por
quizá apoyar al que está hablando, o porque a nosotros nos parece que nos ha llegado la palabra, pero no involucramos a la iglesia en ello, también ciertamente de esta manera hemos pecado. Así es que, hermanos, es importante que lo hagamos en el momento que así se nos demande. Y finalmente, amado amigo, quiero citar lo que dice un pastor acerca de esta práctica del amén de la iglesia. Si puedes sentarte bajo la predicación fiel de la palabra de Dios y nunca surge del corazón un amén a la verdad de la palabra de Dios, entonces no eres cristiano. Si se habla la palabra de Dios y no crees a la palabra de Dios que se habla y no lo manifiestas con un amén, entonces eso manifiesta que no hay vida, que la palabra no está haciendo ese efecto. Y por tanto, amado amigo, es necesario arrepentirte. Es necesario volverte a Cristo de todo tu corazón en arrepentimiento y fe, para que entonces tú también puedas formar parte de la iglesia y también puedas adorar a Dios de esta manera, pronunciando el amén. Con esto, hermanos, terminamos el estudio.